Muy bien, entonces, lo último que les dije, no sé si me escucharon, pero lo último que les dije fue lo del óxido carbónico, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía era que como el carbono está actuando con su número de oxidación más alto, porque era más 4 y más 2, ¿se acuerdan? Entonces, como está actuando con su número de oxidación más alto, lo puedo llamar carbónico. Esta nomenclatura es media vieja, la pueden encontrar, es vieja, la verdad que es vieja, ¿sí? Pero puede estar por ahí dando vueltas, ¿sí? No, no es Yo tan... pensé, profe, yo entendí que ese era solo cuando estaba el mental. No, no tiene por qué. Bien, muy buena pregunta la tuya igual, ¿eh? Muy buena pregunta. O sea, no tiene por qué ser un metal el que termine en ozoico. También pueden ser los no metales cuando trabajan con número de oxidación positivo. ¿Sí? O sea, es muy buena tu pregunta porque yo nunca lo aclaré. Así que está muy bien lo que estás diciendo. Eh, digamos, esto de oso e ico aplica, vamos a decirlo así, mira, esto de oso e ico aplica con cualquier elemento que trabaje con número de oxidación positivo. Entonces, los metales siempre. Y los no metales cuando trabajen con número de oxidación positivo. ¿Sí? Perfecto. Gracias por la aclaración. Es más, lo quiero anotar, mira lo que te digo. Lo quiero anotar así queda. Por acá. Entonces, las terminaciones, ¿no? En oso e ico, me diste idea de inclusive decirlo en los otros cursos también. Las terminaciones en oso e ico, digamos, son válidas, no me sale la palabra, para cualquier elemento que trabaje con números de oxidación positivos. Vamos a poner así. Los metales siempre, más mira, te lo pongo así. Ay, no puse el blue mayo. Bueno, perdón. No importa, siempre. Y los no metales, siempre y cuando no estén, o siempre y cuando trabajen con sus números positivos. ¿Se entiende? Más o menos, así como para decirlo así medio rapidongo, ¿sí? Como para que lo... Mira, mira qué lindo. Ay, más lindo el paint. Bueno, ahí está. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Genial. Entonces, eh, esto después lo tengo que decir en los otros cursos. Ahora que me diste la idea, te agradezco porque me dijiste algo que son como ideas importantes que uno tiene que ir teniendo escritas para después poder nombrar bien. Bueno, ¿y cuál es el nombre más común de este compuesto? Porque nos está faltando el nombre más Dióxido. perfecto, el dióxido. Entonces, uy, mira, me quedó como centrado. No, no quiero que salga en negrito. Dióxido de carbono. Entonces, miren, acá esto es una salvedad y quiero que lo piensen como una salvedad. ¿Esto se puede mover? No. ¿Cómo hago para mover esto? No lo puedo, no lo puedo mover. Bueno, no importa. Quedó igual. Anda. ¿Cómo? Cuando lo escribe tiene que agarrar una puntita y ahí lo puede mover. Ok. Mira, y en seleccionar tampoco pude seleccionar. Ahí se seleccionó. Ahí está. Qué genial. Ahí está. No quería que me quedara tan pegadito. Ahí está, hermoso. Bien. Bien, dióxido de carbono. Entonces ustedes me dirán, pero pará. Acá, ¿qué nomenclatura está usando? O sea, ¿qué lógica está usando? Porque estas dos nomenclaturas que usamos acá son súper lógicas y ustedes las saben usar. Es decir, estas lógicas se entienden porque tienen que ver con el número de oxidación. Ahora, hay una nomenclatura que no tiene que ver con los números de oxidación y es, en este momento quiero que agarren la lapicera de color y lo pongan grande. Esta nomenclatura es solamente para los óxidos ácidos, solamente. Y es una nomenclatura que se llama por atomicidad. Es decir, solamente tiene en cuenta el número de átomos. Por eso es que esto se llama dióxido, porque tengo dos óxidos, o dos oxígenos, no, dos óxidos no, dos oxígenos y un carbono. Por eso se llama dióxido de carbono.
Esta nomenclatura es como más, ¿cómo decirlo? Rudimentaria, más sencillita, ¿no? Más fácil, más, qué sé yo. Es como, ¿se entiende? O sea, en esta nomenclatura no hay mucho que pensar, hay que mirar los numeritos y nada más. ¿Sí? No como en las otras, que yo me baso todo el tiempo en los números de oxidación. De hecho, es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Les digo, chicas, para poder nombrar un compuesto, yo tengo que saber los números de oxidación de los elementos. Todo el tiempo les repito lo mismo, y es lo que estamos haciendo. Entonces, esta nomenclatura es como una nomenclatura muy especial y muy particular que se llama por atomicidad, y es solamente para los óxidos ácidos. Solamente. Solamente. Por favor, eso escríbanlo grande. ¿Sí? O sea, no pueden nombrar un óxido básico de ese modo. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo otro ejemplo para que me entiendan lo que es por atomicidad. No sé, por ejemplo, este. ¿Cómo nombrarían este compuesto por atomicidad? Trióxido Perfecto. de, no me acuerdo qué es la S. Azufre. Azufre. Perfecto, excelente. ¿Ves que te digo que es como más, vieron que es como más rudimentario, ¿no? Más, eh, Profe, puede ser que en los óxidos ácidos haya poner dos azufres o algo así, sí, puede ser. Sí. y ahí ya cambia el nombre, o sigue siendo trióxido de azufre. Es según el compuesto. Por ejemplo, mira, te muestro uno, te voy a mostrar otro para que veas. Espérame. Estoy viendo a ver dónde voy a borrar. Voy a borrar todo esto. Y ahora y te muestro otro compuesto para que veas eso que me estás preguntando. Mira, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, hay un compuesto que ustedes ya pueden nombrar cualquier compuesto, por ejemplo, cualquier óxido. Ustedes la lógica para nombrar ya la saben. ¿Sí? O sea que ustedes pueden nombrar lo que ustedes quieran. Miren. Además, lo voy a escribir un poquito más abajo, así lo nombramos, así lo practicamos también a este, ¿por qué no? Este es un óxido, ¿sí? Es un óxido que está formado por 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno. ¿Estamos? Entonces, si yo lo quiero nombrar, lo que hago es todo el caminito que estuvimos haciendo todo el tiempo. Es decir, el oxígeno trabaja con número de oxidación -2, pero yo tengo 5 oxígenos. Por lo tanto, toda esta parte es -10. Entonces, ¿qué número de oxidación tiene que tener el nitrógeno para que multiplicado por 2 me dé 10? ¿No? Siempre es la misma lógica. Entonces, este número de oxidación va a ser +5, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Entonces, si yo voy a nombrar, básicamente, esto se nombra así. Óxido de nitrógeno 5. ¿Sí? Es una nomenclatura posible, por ejemplo. Pero, como dice la compañera, si ustedes lo quieren nombrar por atomicidad, porque se puede nombrar por atomicidad, esto se llamaría pentóxido, pero pentóxido de dinitrógeno. Esto era lo que vos me estabas preguntando, ¿no? Como si hubiera dos azufres o dos nitrógenos, Y ¿cierto? eso. Perfecto. Pentóxido de dinitrógeno, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cuando yo les mande a hacer algunos ejercicios y cuando hagamos juntos también en clase, qué sé yo, esta es como la nomenclatura más sencillita, porque no hay nada que hacer, digamos, ¿sí? O sea, en pentóxido de dinitrógeno no me importa el número de oxidación ni lo miré, ¿sí? En cambio en este, que es como más correcto desde el punto de vista teórico, porque yo lo pensé, ¿sí? Pensé que esto tenía que ser eléctricamente neutro, que entonces el compuesto tenía que ser, la carga tenía que ser igual a 0, entonces pensé el número de oxidación del nitrógeno y bla, 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 bla. En pentóxido de nitrógeno no hice nada. ¿Sí? Simplemente miré las cantidades y ya. ¿Estamos de O sea, acuerdo? Sí. profe, si usted nos manda una actividad, tendríamos que decirle como la primera, o le podemos poner las dos, o cualquiera va a Mira, estar bien. eh, siempre digo que vos podés utilizar la nomenclatura que vos quieras. Siempre. Podés utilizar la nomenclatura que vos quieras. Digamos, como consejo, yo te diría que por lo menos intentes hacerla de arriba, o sea, a todos, no te digo a vos específicamente, ¿eh? Digo que intenten hacerla de arriba como para pensarlo.
Pero sí, o sea, yo te pongo este compuesto, y vos me pones pentóxido de nitrógeno, yo te pongo que está bien, y listo, ¿sí? Es como una cuestión para que ustedes piensen esta nomenclatura, porque es pensar, digamos, la química en general, ¿no? Pero no hace falta, no, para nada, ¿sí? Bien. Hasta acá estamos entonces con los óxidos. Sí, sí. Perfecto. A mí esta hojita es re chiquita, eso me llamó la atención, como que es una hermosura, pero es como muy chiquitita. Profe, tengo una duda. Dime. Ahora se me ocurrió. Que hay no metales que tienen más de dos números de oxidación. Sí, sí, sí. Si tienen más, por ejemplo, los que tienen más de dos números de oxidación son los del grupo 7, ¿sí? O sea, cloro, bromo y yodo. Esos son los que más tienen número de oxidación positivo. De hecho, tienen 4 cada uno, ¿sí? En el caso de que vos quieras nombrar algo con cloro, bromo o yodo, a ver, bueno, vamos a verlo. Ya está, se fue. ¿Ya tiraste la piedra? Para. Nada, en algún momento lo íbamos a ver igual, ¿eh? ¿Puedo borrar cosas? ¿Puedo borrar todo o algo? Sí. Sí, sí. Dale. Entonces, los elementos del grupo 7A, exceptuando siempre al flúor. Siempre exceptúen al flúor. El flúor, pobrecito, nada, ¿sí? Hace algún que otro óxido, pero es como muy complicado, ¿sí? La formación de compuestos estables para el flúor. Entonces no lo tomen, ¿sí? A pesar de que están en el grupo 7. Todos estos que están aquí, o sea, el cloro, el bromo y el yodo, van a tener la capacidad de tener un número de oxidación negativo, que es el -1, ¿sí? Que este ya lo vimos. Es cuando está con metal. Con metal. ¿Sí? Ahí trabaja con este número de oxidación, o sea, con el -1. ¿Sí? Ahora, también tienen números de oxidación positivos. Y los tres elementos tienen los mismos números de oxidación positivos. Los mismos. No sé por qué se me mueve el color de acá arriba. Me, me desconcentra. +1, +3, +5, +7. Lo pueden buscar ustedes y van a ver que los van a encontrar ahí, ¿sí? Capaz que alguna tabla media falopa, capaz que les pone algún otro, ¿sí? Pero básicamente son estos. No se me vayan de acá. Entonces, yo tengo estos números de oxidación. Ahora, vieron que, por ejemplo, para el dióxido de carbono, recién yo escribí, como el carbono, por ejemplo, tenía dos posibles números de oxidación, porque tenía solamente dos, ¿cierto? Tenía +4 y +2. Y listo, y morimos ahí. Profe, ¿Sí? los numeritos que está poniendo, los buscamos en la tabla, ¿no? Sí, Buscamos sí. ¿Sí? Sí. Siempre en la tabla. O sea, esto que les Bueno. puse acá está re lindo para tenerlo como un machetito, digamos, si quieren, esto. ¿Sí? Yo después les pensaba hacer un machete igual, con todos los números de oxidación más importantes. Porque si yo me voy a la tabla falopa, es como que aparecen un montón de números de oxidación que no aparecen nunca en ningún lado. Entonces es como que es al cohete. A mí no me gusta basarme en excepciones. Me gusta que aprendan la química básica. Y después, si ustedes aprenden la química básica y viene alguien y les dice, chicos, esto es una excepción a lo que pasa siempre, y les explica esa excepción, te van a decir, ah, sí, se entiende, claro. Es una excepción porque lo que sucede en realidad es esto. Entonces, eso me encanta, pero basarme en excepciones, perder tiempo en excepciones, no. ¿Sí? Por eso es que, más allá de los números de oxidación que aparezcan en sus tablas, van a trabajar de este modo, con estos tres. Número de oxidación negativo cuando está con un metal, -1. Y números de oxidación positivo es +1, +3, +5, +7. Y chau. No. ¿Sí? Ujú. Bien, entonces lo que yo les decía era, ¿vieron cuando hicimos acá el dióxido de carbono? Que dijimos, bueno, el carbono tiene +4 y +2. Y nada más. Entonces, si actuaba con su número de oxidación +4, que es el más grande, habíamos dicho que se llamaba carbónico. ¿Sí? Carbónico, ¿sí? Justamente porque actuaba con su número de oxidación más alto y ya. Ahora, ustedes me dirán, ¿y acá? ¿No? Porque acá estamos en un problema, porque tenemos
2 números de oxidación bajos y 2 números de oxidación altos, si quieren, en algún punto. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos que, digamos, utilizar otras palabras. ¿Sí? Otras palabras. ¿Por qué? Porque el que va a tener terminación oso va a ser este, el que va a tener terminación ico va a ser este, y cuando es más grande que el ico, se va a llamar hiperico, y cuando es más chico que el oso, se va a llamar hipooso. Hipooso. No sé si va con doble O. Me suena que sí igual, ¿eh? No, hiposo no me suena, para. Creo que nunca escribí esto. Es rarísimo, pero... como nunca lo escribí, ¿no? Muy raro. Bueno, hipooso. ¿Sí? Entonces, esto es, o sea, ahora en este momento, no quiero que hagamos esto en particular porque nos vamos a ir de los óxidos. Ponele que yo te dé, no sé, a ver, vamos a hacer un ejemplo para que se queden tranquilos ustedes, ¿sí? Ponele que yo te dé un ejemplo y te diga, no sé, nombrame, no sé, este óxido, ponele, qué sé yo. Este óxido, ¿sí? Así, cloro, oxígeno. Entonces, vos sabés que el, no, pará, no porque les estoy dando una excepción. No, está bien, perdonen, no le estaba dando ninguna excepción. Así, ahí, me estaba comiendo el dedo. Imagínense que yo les doy este compuesto. Entonces, ustedes saben que el oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener el cloro para que multiplicado por 2 me dé 2 positivo? Más 1. ¿No? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Profe. Entonces, esto, si ustedes lo tienen que nombrar, digamos, ¿sí? Si ustedes tienen que nombrar esto, es así. Yo les digo, por $1.000.000, nombren esto. ¿Cómo me lo nombran ustedes? ¿Qué dirían? Ay, puse un cosito. Óxido de cloro 1. 1. Exacto. ¿Ven que ustedes lo saben nombrar a esto? Esto ustedes lo saben nombrar perfectamente. Óxido de cloro 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, esto es, digamos, sencillo para ustedes. Ustedes ya saben nombrar esto. Ahora, según esta nomenclatura, ¿sí? Esta nomenclatura donde yo les digo que no solamente pueden haber 2 números de oxidación, sino que pueden haber 4, por ejemplo, esto se va a llamar óxido hipocloroso. Cloroso. ¿Sí? ¿Ven? Estas son las dos posibilidades de este compuesto. ¿Sí? Óxido de cloro 1 u óxido hipocloroso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá les metí algo muy copado porque, digamos, ya vamos como cerrando los conceptos, ¿sí? Esto era como un gran concepto que me quedaba, pero bueno, salió ahora. Genial. Yo pensé que iba a salir un poquito más adelante, pero perfecto, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un gran machete. Yo después les voy a hacer un machete yo, digamos, y les voy a mostrar bien cuáles son los números de oxidación más usuales de todos los no metales, sobre todo, que es lo más importante. Porque de los metales están en la tabla los que son y los que son usuales, o sea, no hay mucho que pensar, digamos, con respecto a los metales. Ahora, con respecto a los no metales sí aparecen cosas medias falopa, y ahí es cuando a mí no me gusta que esté toda esa información, me gusta que tengan la información relevante, y ya. ¿Sí? Bien, entonces, nada, esto maravilloso, para que vean cuando tenemos más de 2 números de oxidación positivos, que está el hipooso y el hiperico. ¿Sí? Bien, hermoso Profe, y esto. lo del grupo del oxígeno también, hay un par que tienen más de 2. El grupo del oxígeno, decís el azufre, sí.
Claro, azufre, el Claro. selenio me parece. Claro, sí, tal cual. Mirá, lo mismo, ¿sí? El azufre, por ejemplo, yo igual después les voy a hacer el machete, ¿eh? Pero el azufre, por ejemplo, trabaja con número de oxidación más 4, los comunes, ¿no? Los obvios, los que trabaja siempre, más 4 más 6. Estos son los positivos del azufre, ¿sí? Y después, por supuesto, menos 2 está con un metal. Esto ya ustedes lo saben, ¿sí? O sea, los no metales siempre tienen una posibilidad de número de oxidación negativo, que es en un caso, y después tienen los positivos. Y los positivos son más 4 y más 6. En la tabla por ahí aparece más 2, ¿sí? Pero son como muy poco usuales. Entonces, yo cuando les haga el machete les voy a mostrar que son estos dos y ya. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, maravillosa esta parte, me encantó. Siempre que se pueda adelantar, me encanta. Bueno, ya estamos hasta acá con los óxidos. Acabamos de ver óxidos. Vamos a ver hidrácidos y hidruros, que es mucho más sencillo, más rápido. Y vamos a terminar con, les voy a mostrar un peróxido nada más. ¿Sí? Para que ustedes sepan lo que es un peróxido, pero no me interesa que lo profundicemos mucho más para nada. Bien. Siempre me da miedo no estar grabando. Como que me acuerdo y digo, estoy grabando, ¿no? Y estoy grabando, sí. Bueno, vamos a ver dos cosas entonces. Voy a hacer una línea. Voy a hacer una liñita acá. Así, para que veamos ambas cositas. Sí, está muy bien. Voy a texto. Vamos a escribir acá. Hidruros, que es el más fácil porque tiene metales. Siempre cuando hay metales es más fácil. Y aquí vamos a escribir hidros. Muy bien. Entonces, vamos a por ello. Los hidruros van a estar formados por un metal más hidrógeno. Entonces, este razonamiento lo voy a hacer rápido porque ustedes ya lo recontra saben. Metal siempre tiene número de oxidación positivo. Si el metal utiliza número de oxidación positivo siempre, subrayado varias veces, el hidrógeno va a actuar con su número de oxidación negativo, que será el -1. ¿Sí? El hidrógeno, voy a hacer como una especie de notita al pie acá. El hidrógeno puede actuar con número de oxidación +1 o -1. Son como las dos posibilidades que tiene el hidrógeno. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan que cuando hicimos estructura de Lewis, yo les dije que el hidrógeno era un no metal? ¿Se No acuerdan? me acuerdo, profe. Bien. Cuando ustedes tenían que hacer una estructura de Lewis, por ejemplo, no sé, en el agua, qué sé yo, ustedes decían que el oxígeno era un no metal y yo les dije que el hidrógeno también. O sea, el hidrógeno es un no metal. Es un no metal, ¿sí? Entonces, de hecho es un no metal porque puede trabajar con número de oxidación positivo y negativo, si no, no podría, ¿sí? Si yo lo considerara, por ejemplo, metal, un metal nunca tiene un número de oxidación negativo, jamás, ¿sí? El hidrógeno es un no metal. ¿Cómo se llamaban los no metales cuando utilizaban su número de oxidación negativo? ¿En qué terminaban? Todos los no metales. O sea, cualquier no metal actuando con su número de oxidación negativo. ¿Cómo terminaban esos no metales? ¿En qué terminación? Lo vimos en sales. ¿Uro? Perfecto, uro. ¿Sí? Por eso es que estos se llaman hidruros, porque es el hidrógeno actuando con su número de oxidación negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es para que, de vuelta, no aprendan cosas de memoria. ¿Sí? No hay que aprenderlo de memoria. Es el hidrógeno, que es un no metal, y si termina en uro, quiere decir que está actuando con su número de oxidación negativo, que es -1. ¿Ven? Y acá está. Profe, ¿cómo hacemos para clasificarlos? ¿Qué es un hidruro o es un hidrácido? Ahora te voy a contar lo que es un hidrácido. Ahora te cuento. O sea, mira, te digo así preliminarmente, en los hidruros, el hidrógeno actúa con número de oxidación -1. Y en los hidrácidos, el hidrógeno trabaja con número de oxidación +1. Ah, es positivo y negativo. ¿Listo? ¿Sí?
Te lo tiro así como para si vos en tu carpeta querés como hacer un quiebre, digamos, te lo muestro ahora, sí, pero ahora lo vemos igual. Bien, entonces, los hidruros, yo les cuento esto porque cuando aprendí esto, yo en secundaria, no sé, ya ni me acuerdo, yo lo aprendí de memoria. ¿Pero por qué? Porque a mí nadie me había enseñado a pensarlo. ¿Sí? Yo lo aprendí de memoria. A mí me dijeron hidruros y yo me acuerdo que me había memorizado. En el hidruro, el hidrógeno actúa con número de oxidación negativo y está al lado de un metal que es positivo. Bueno, pero yo no lo pensaba, yo lo memorizaba. ¿Sí? Ahora, cuando fui más grande bueno, fui profesora y lo que sea, ahí me di cuenta que esto se podía pensar re bien. Ahí me di cuenta que se podía pensar y dije, ¿por qué a mí me dieron una química tan poco pensable, digamos, ¿no? Esto ustedes lo pueden sacar, imagínense que, no sé, tienen un problema y no pueden estudiar para el examen, por ejemplo, ¿no? Y se presentan al examen y tienen que armar un hidruro. Bueno, esto ya les tira qué es lo que tienen que hacer. Es re loco eso. Ponele que se olvidaron de estudiar, no pudieron, lo que sea. Ya el mismo nombre les está dando todo, toda la data. ¿Sí? Y a veces uno, como no lo pensó, no sabe, pero realmente está acá, está en el nombre, ¿sí? Entonces, es un no metal, que es el hidrógeno actuando con su número de oxidación negativo, es decir, hidruro, termina en uro. Bien, ahora, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que a ustedes se les cante. Miren, vamos a poner un ejemplo con un metal que tenga varios números de oxidación para ir practicando todo el tiempo eso, ¿sí? Imagínense que yo utilizo este hidruro. Bien, yo tengo hidrógeno y un no metal. Y un metal. Si yo tengo hidrógeno y un metal, el metal siempre va a actuar con su número de oxidación positivo. Siempre lo mismo. Entonces, si yo tengo hidrógeno y al lado un metal, quiere decir que el hidrógeno va a actuar con su número de oxidación negativo, que es -1. Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener el cobre acá? Para que esto me dé 0, ¿no? 1. Exacto, +1. Bien. Esto, pensado, perfecto. Díganme, vayan a la tabla y díganme cuáles son las posibilidades del cobre, o sea, cuáles son los números de oxidación posibles del cobre. 2 y 1. Perfecto, +1 y +2. Excelente. Entonces, si ustedes tuvieran que nombrar este compuesto, ¿cómo lo nombran? Hidruro Bien, hidruro de no, y cobre. cobre. Sí, Cobre 1. perfecto. Cobre 1. Excelente. Hidruro de cobre 1, perfecto. ¿Sí? O si no, hidruro es el cobre con su número de oxidación más bajo. Oso. Bien, cuproso. No digan cobroso. Es que estaba pensando eso. Claro. Hay Yo muchos también. hay muchos que tienen como esa cuestión, que, por ejemplo, a ver cuál se me ocurre, no sé. Bueno, el de cobre, El hierro. el hierro, a ver otro que se me ocurra. Bueno, la plata, sí, el oro también. Sí, hay algunos, pero lo vamos a ir viendo, digamos, cuando vayamos viendo algún ejemplo, lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Sí. Básicamente, entonces, esto es hidruro de cobre 1 o hidruro cuproso. ¿Sí? Fíjense que ya con el nivel de conocimiento que ustedes ya tienen, sale rápido esto, ¿sí? Recuerden siempre que esto es un hidruro porque es el hidrógeno actuando con su número de oxidación -1. ¿Sí? Como antes, como cuando veíamos sales, que decíamos cloruro, bromuro, ¿sí? En los hidrácidos, lo que voy a tener es el hidrógeno actuando con número de oxidación +1. ¿Y por qué? Vamos a verlo con el ejemplo directo. Este es como el gran hidrácido, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo voy a tener el hidrógeno y el cloro, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero son dos no metales. ¿Quién es el que va a actuar con el número de oxidación negativo? ¿No? Porque ustedes recuerden que cuando hay dos no metales, no es tan fácil ver cuál va a utilizar número de oxidación negativo y cuál positivo. Cuando yo tengo un metal en el compuesto, sí, pero cuando tengo dos no metales, no. Perdón, ¿qué dijiste? Yo iba a decir que teníamos que usar el cloro. Claro, el De cloro va a ser negativo. el... Sí, perdón. No, eso, que era porque estaba más al borde.
Perfecto, muy bien. Exactamente lo que dijiste. O sea, el cloro va a ser el que va a actuar con el número de oxidación negativo, porque es el más electronegativo de los dos. Entonces, el cloro va a ser el que va a actuar con el -1. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes ya saben cómo se llama el cloro actuando con número de oxidación negativo. ¿Cómo se llama el cloro actuando con su número de oxidación negativo? ¿Cómo se llamaba eso? El hidrógeno actuando con número de oxidación negativo era hidruro. El cloro, Cloruro. cloruro, muy bien. Qué tonto que sos. Me están cargando. Bien, cloruro. Bien, entonces, el cloro es el que va a actuar con su número de oxidación negativo. Entonces, el que tiene al lado, que en este caso es el hidrógeno, va a actuar con número de oxidación positivo. ¿Sí? Por eso es que yo les decía que en los hidrácidos era así. El hidrógeno actúa con el positivo. ¿Sí? Bien, para que esto sea así. Entonces, esto, como el cloro actúa con su número de oxidación negativo, se va a llamar cloruro. Esto se puede llamar cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Esto es una nomenclatura. ¿Por qué lo escribí feo si lo puedo escribir, no? Bueno, cloruro Profe, no se de... ve porque está grabando. Está el eh, cuadradito grabando, dice. estoy grabando, sí, ¿no? Sí, Sí, pero sí. aparece un cuadradito. Tiempo restante, o sea que termine en 7 minutos. Ah, sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, no importa, cuando se termine volvemos. Bien, entonces, ¿entendieron por qué esto se llama cloruro de hidrógeno? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Quedó claruro? Bien. ¿Tiene otro nombre que ustedes conozcan este compuesto? ¿Otro nombre más usual, digamos, no sé? ¿Que conozcan a este loco? ¿No? A ver si les tiro Mm. este. Ah, ácido Ah, clorhídrico. bien. El ácido clorhídrico, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Ah, esperen un cachito porque... Esperen, ¿eh? Porque tengo... Ahí está, creo que ya lo sé. Ahí está, listo, listo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, profe. Ah, listo, listo, no, porque tuve un problema con los auriculares. Bien. Entonces, esto se llama también ácido clorhídrico. Esta nomenclatura es un poquito más vieja, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se creía que los ácidos sí o sí debían tener hidrógeno. Entonces, digamos, este es un ácido formado por cloro y por hidrógeno, ¿sí? Por eso se llama ácido clorhídrico, ¿sí? O sea, es una nomenclatura que es menos pensable, si se quiere, ¿sí? No es tan pensada, digamos, ¿sí? No como cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno está como colmada de conceptos de nomenclatura, porque es el cloro actuando con el número de oxidación negativo, etc. ¿No tenemos que poner numerito ahí? No hace falta poner número acá, ¿por qué? Porque cloruro ya quiere decir que el cloro está actuando con -1. Y el hidrógeno tiene un solo número de oxidación positivo posible, Ah, ¿sí? Si tuviera más de sí, sí. uno, ahí sí, pero tiene uno nomás, ¿sí? Ok, ok. Perfecto. ¿Esto quedó claro entonces? Profe, entonces Sí. los hidrácidos estarían formados por un no metal más un hidrógeno. Sí, ahí está, perdón que lo pongo. Mira, lo voy a escribir. Exacto, es un no metal más hidrógeno. Donde el hidrógeno va a actuar con número de oxidación +1 y el no metal va a actuar con número de oxidación, perdón, -1 no, con número de oxidación negativo. Porque, por ejemplo, si es un azufre, el azufre no actúa con -1, actúa con -2. Ay, ¿por qué no me sale esto? Ah, ahí está. ¿Sí? Ahí está. O sea, el no metal actuando con número de oxidación negativo y el hidrógeno actuando con número de oxidación +1. Ahí va. Así se los dejo bien perfecto. ¿Estamos? Profe, eso de poner ácido adelante solo se hace en los hidrácidos, no Muy buena en pregunta. los Sí, óxidos ácidos. sí.
Solo se hacen los hidrácidos, y los hidrácidos son pocos. Vas a ver que no son muchos los hidrácidos, de hecho, ¿sí? Porque es el hidrógeno con un no metal, y fíjate que los no metales son pocos, relativamente. Entonces, vos, por ejemplo, si ves esto es ácido clorhídrico, si ves, no sé, esto, ponele, es ácido bromhídrico, si ves esto, ¿Y es el ácido sulfúrico, profe? ¿Cómo? Ay, perdón. No No. decís, Sofía, después. La terminación ICO no tiene nada que ver, ¿no? Con la cantidad de, No. o sea, del número de oxidación que Muy, esté usando. muy buena pregunta, no, no tiene nada que ver acá. Por eso les digo que es una nomenclatura media vieja, no, no. Ah, claro. Porque, a Porque ver, me suena ácido nítrico y todas esas cosas. Bueno, entonces, O el sulfúrico, iba a preguntar yo. claro, Ese no. porque miren, el sulfúrico, el nítrico, son ácidos que ya van a tener oxígeno. Es decir, miren, para que ustedes vean, ¿no? Vieron que recién hicimos el ácido clorhídrico, por ejemplo. Bueno, acá yo les mostré el bromhídrico, les puedo mostrar el, no sé, el iodídrico, qué sé yo. Bueno, estos son hidrácidos. Ahora, yo les voy a mostrar la estructura de un ácido nítrico, por ejemplo. Les muestro para que ustedes vean la diferencia. Miren, el ácido nítrico es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. Ven que acá esto no es un hidrácido. ¿Por qué? Porque sí hay hidrógeno, hay nitrógeno, por ejemplo, pero hay oxígeno. Entonces esto ya es otra cosa. ¿Sí? Esto es ácido nítrico, por ejemplo. Ah, ya terminó de desgrabarse. El sulfúrico pasa lo mismo. ¿Sí? Ya no es... ¿ven? El sulfúrico es, está bien, hidrógeno, azufre, pero tiene 4 oxígenos. O sea que estos son compuestos ternarios. Son completamente diferentes a los hidrácidos. ¿Se entiende? sí. Bien. Mm. Si ustedes Entonces todos los quieren... que vimos siempre tienen 2 elementos. Exacto. Nosotros estamos viendo solamente compuestos binarios. Exactamente. Solo compuestos binarios. ¿Sí? Estos son otro cantar, son otra cosa. ¿Sí? Otra nomenclatura, o sea, tienen cosas que comparten, por supuesto, pero es otra cosa. Acá hay que analizar 3 elementos. Fíjense que son 3 elementos, hay que analizar números de oxidación de 3 elementos. ¿Sí? Es un poquitito más difícil esta parte. Ah, porque tengo esto muy grueso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bien, así que, bueno, queda menos de un minuto cuando se termine, nos volvemos a meter, ¿sí? Y estamos unos minutitos y les explico peróxidos, nada más. Entonces, recuerden, hidruros e hidrácidos son los compuestos hidrogenados que vamos a ver, y son, como dijo su compañera, binarios. Siempre binarios. Igual que los óxidos, ¿sí? Igual que las sales. Son los compuestos binarios. Que vimos al principio como la clasificación. ¿Sí? Eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a borrar, así ya cuando volvamos, tomo 5 minutos y les explico peróxidos. ¿Por qué no lo pongo más grande y ya, no? Bien.